Ahora sí, bueno, entonces volviendo a decir lo que decía, mi nombre es Carla, estoy en representación del equipo de Wikimedistas de Bolivia y vamos a grabar hoy día la sesión de Vania Granero sobre su camino en edición de Wikipedia de contenido sobre cambio climático y crisis climática. Entonces te paso la palabra, Vanita. Súper, muchísimas gracias, Carlita. Bueno, este es el título de mi presentación de hoy, Mi camino documentando el cambio climático en Wikipedia. Y bueno, muy buenas tardes a todos y todas por acompañarme en esta charla. Nuevamente, mi nombre es Vania Graneros Flores, soy bibliotecóloga de profesión y también soy voluntaria de Wikimedistas de Bolivia. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes mi camino en la edición de Wikipedia desde una experiencia que tuve, una experiencia especial, que fue la participación en la pasantía del curso de habilidades digitales verdes el año pasado. Y bueno, para comenzar, ¿qué es el curso de habilidades digitales verdes? Este curso es una propuesta formativa impulsada por el Grupo de Trabajo de Justicia Climática y Proyectos Wikimedia y Wikimedistas de Uruguay, el cual estaba pensada especialmente en personas que ya venían trabajando o investigando sobre temas ambientales o de cambio climático, y también estaba dirigido a quienes querían ampliar su impacto utilizando Internet y en particular los proyectos Wikimedia como espacios de difusión, documentación y acción climática. Y bueno, en mi caso sentía muchas ganas de aprender y de contribuir de forma más sólida y sobre todo tener herramientas necesarias para empezar y contribuir con mayor confianza y poder pasar, bueno, a pesar de que yo llevaba varios años siendo voluntaria, nunca me había animado del todo a editar. Era recién mi experiencia empezó recién en el 2023, entonces no tenía la suficiente confianza y sentía que este curso iba a ayudarme a poder aprender de una forma más estructurada y también ganar más seguridad al momento de hacer mis ediciones en Wikipedia. Y bueno, así fue como postulé tanto al curso y posteriormente al programa de pasantías. Y bueno, aparte también el tema me atrajo mucho porque, bueno, en Bolivia tenemos una serie de problemas medioambientales que son muy serios y que no siempre están visibilizados como se merecen. Y bueno, como les dije, cuando concluyó el curso, mi última actividad, nos pidieron presentar una propuesta de trabajo para acceder a la pasantía. Y bueno, tuve la suerte de ser una de las seleccionadas y me emocionó mucho poder tener esa oportunidad y llevar a la práctica todo lo que había aprendido. Y bueno, durante la pasantía lo desarrollé bajo la mentoría de Wikimedistas de Uruguay, con el propósito, bueno, con el respaldo, mejor dicho, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y mi misión fue en sí trabajar el tema del impacto del cambio climático en la educación. Aunque el enfoque principal era ese, sabemos que el cambio climático también afecta a otros aspectos sociales. Y bueno, el BID investiga y tiene publicaciones muy interesantes sobre la relación del cambio climático con otros temas sociales en América Latina, como la pobreza, la salud, la migración, el género, el empleo y muchos más. Entonces, esa conexión entre lo ambiental y lo social fue clave para mi trabajo. Bueno, este tipo de temas, como el cambio climático en la educación, no siempre están visibilizados. Entonces, yo tuve un punto de inicio con este documento que pueden ver aquí en la captura, que es Educación y Cambio Climático, y cómo desarrollar habilidades para la acción climática en la edad escolar. Este documento, como les digo, fue el punto de inicio. Bueno, se los voy a compartir ahora para que también ustedes puedan leer si es que están interesados en este tema, en el cual, bueno, yo empecé leyéndolo y luego, una vez que ya tuve este artículo, bueno, en sí, primero, este artículo plantea cómo los sistemas educativos
pueden formar a estudiantes más conscientes frente a una crisis, pues, frente a la crisis climática y, bueno, desarrollando sus habilidades desde la etapa escolar para la acción climática en sí. Entonces, aporta ejemplos de políticas públicas, enfoques pedagógicos y experiencias de la región que se pueden aprovechar. Entonces, a pesar de lo relevante del tema, no había mucha información al respecto en Wikipedia. Entonces, mi objetivo en mi pasantía fue justamente ese, ampliar y mejorar los contenidos vinculados al impacto del cambio climático en la educación dentro de los proyectos Wikimedia. Y bueno, como les dije, mi trabajo comenzó leyendo este artículo y luego, después, ampliar mi comprensión sobre el tema, identificar algunos conceptos claves vinculados a la educación y el cambio climático. Eso se permitió organizar mi búsqueda de información y profundizar en ciertas líneas temáticas. Uno de los principales recursos que utilicé, mil disculpas, me pasé, fue el repositorio oficial del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se puede encontrar publicaciones, investigaciones y documentos técnicos. Eso fue muy importante para mí para poder nutrir mis contribuciones en los proyectos Wikimedia. Otro repositorio que consulté fue el Banco Mundial, que también trabaja con temas sociales y medioambientales. Ahí encontré varios papers útiles para complementar la información. También utilicé el repositorio de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas, especialmente cuando busqué datos relacionados con riesgos, catástrofes y vulnerabilidad climática. Durante la búsqueda, traté de identificar cuáles eran las fuentes más confiables según la temática. Por eso armé una pequeña lista, que está, la pueden ver ahí, de todos los repositorios que me servían como guía cuando quería investigar sobre un tema específico. Entonces recurría primero a estos espacios y hacía las búsquedas directas usando palabras clave. Y bueno, es posible que aquí no todos sepan, pero a una cantidad o a un cierto número de ediciones en Wikipedia, se puede tener acceso a la biblioteca de Wikipedia, que también es un gran recurso y ahí se pueden encontrar una gran variedad de materiales de investigación, muchos de ellos de acceso restringido, pero disponibles para editores activos y también pueden usarse para mejorar artículos. Y bueno, también me ayudó mucho el utilizar diccionarios especializados y tesauros que me sirvieron para identificar términos controlados y bueno, me facilitó mucho más mi búsqueda dentro de estos repositorios y los resultados eran mucho más precisos. Entonces, en sí, estas herramientas que utilicé para recopilar información y así alimentar los artículos en Wikipedia con contenido relevante y confiable. Y bueno, eh, como mencioné anteriormente, mi punto de partida que fue el reporte del BID, una vez que hice la lectura, identifiqué una serie de temas y conceptos clave que se mencionaban y que estaban relacionados con la educación y el cambio climático. Entonces decidí hacer un pequeño mapeo que está ahí plasmado en este cuadro. Lo que hice fue crear esa lista de esos términos y verificar si ya existían artículos sobre ellos en Wikipedia o si al menos tenían un ítem creado en Wikidata. Entonces, eso me permitió entender por dónde empezar y cómo priorizar mi trabajo. Y bueno, en esta tabla que les muestro pueden ver la primera columna que corresponde a los términos clave que fui identificando. La segunda, anoté si ya tenían un artículo en Wikipedia y si no lo había, revisaba si existía un ítem en Wikidata o si también había sido, o también había que crearlo. Y bueno, finalmente, la última columna, anoté las observaciones sobre el estado de los artículos, si estaban incompletos, si necesitaban ser actualizados o si había información relevante que todavía no estaba incluida. Entonces, este mapeo me ayudó a hacer una visión, o bueno, a tener una visión más clara del panorama general y bueno, saber por dónde empezar a editar. Y bueno, muchas veces había artículos, pero con información mínima o desactualizada, así que también
fue una oportunidad para mejorar lo que ya estaba en línea y no solo crear contenido nuevo. Bueno, este paso fue muy clave antes de lanzarme a editar, porque me dio orden y claridad sobre todo lo que podría, bueno, cómo debía contribuir de una manera más estratégica en Wikipedia. Bueno, una vez que yo ya tuve esta lista, lo que hice fue organizarla por temas. Y una vez que ya había hecho ese mapeo, lo que hice fue en sí agrupar los términos en categorías temáticas con sus respectivos subtemas, y esto me permitió analizarlos de manera más estructurada y ver con mayor claridad qué aspectos estaban presentes en los proyectos Wikimedia y cuáles no. Por ejemplo, en la primera categoría de educación y sostenibilidad, trabajé con temas como educación para el desarrollo sostenible, resiliencia educativa, también llamada resiliencia del sistema educativo, y educación para la ciudadanía mundial, entre otros. También hay una serie vinculados al siguiente, que es el de sostenibilidad y medio ambiente. Bueno, entre estos está sostenibilidad ambiental, vida sostenible, valores ambientales, ciencia ambiental, y bueno, por último, bueno, la penúltima en sí, la categoría cambio climático y políticas públicas, donde aparecen conceptos como políticas climáticas, contribuciones determinadas a nivel nacional y acción para el empoderamiento climático, y bueno, que son marcos dentro de las estrategias globales frente al cambio climático. Y finalmente, el último grupo, bajo la categoría organizaciones y certificaciones, como el Consejo de Administración Forestal o la certificación H, que están relacionadas más con estándares de sostenibilidad en infraestructura, equidad de género o resiliencia estructural. Y bueno, lo importante de este trabajo fue justamente identificar que no estaba, bueno, qué temas no estaban presentes en Wikipedia y que estaban pobremente desarrollados, y así contribuir a cerrar esta brecha. Bueno, para la siguiente diapositiva, bueno, lo que hice una vez de ya tener identificados estos temas, en base a esta base de datos inicial que realicé, pasé a organizarlo todo en un formato más visual y dinámico. Para eso se creó esta tabla utilizando ListeriaBot, una herramienta que permite mostrar en Wikipedia información tomada directamente desde Wikidata. Entonces, espérenme un momentito, ya les comparto. Esta no fue, bueno, en sí, la herramienta de ListeriaBot extrae los datos de Wikidata para compartirlos en Wikipedia y a realizarlo de manera automatizada. Sin embargo, lo que yo hice fue eh, primero generar la tabla y luego ir añadiendo los Qs IDs conforme yo los iba creando. Bueno, según el mapeo que yo realicé, una vez que realicé, bueno, una vez que ya hice las búsquedas en Wikipedia, sabía que tenían su artículo en Wikipedia, que estaban criados sus Qs IDs en Wikidata. Entonces lo que hice fue llenar esta lista de manera manual, copiando los Qs IDs. Entonces, este es el resultado, ahí pueden verlo. Em, entonces, lo que hice, bueno, para luego, por ejemplo, vamos a analizar esta tabla. En el primer ítem de ciencias ambientales está disponible en 61 idiomas. En las columnas siguientes podemos ver el artículo que, bueno, existe en español, en inglés, en francés, en portugués, en quechua, en guaraní, aymara y náhuatl. Entonces, esto me ayudó también a identificar los vacíos lingüísticos. La columna de descripción corresponde a la descripción del ítem en Wikidata, lo cual también permite comprender de forma rápida de qué trata el concepto. Y bueno, si desplazamos hacia abajo en la tabla, podemos notar que al inicio están los artículos que sí existen, junto a la cantidad de idiomas en los que están disponibles, pero a medida que van bajando, aparecen varios que aún no tienen artículo en Wikipedia. Eso significa que con el trabajo que
que no los haya trabajado, sino que abordé muchos de ellos, pero en lugar de crear artículos nuevos, decidí enriquecer artículos ya existentes. Algo que, bueno, les voy a explicar un poco más adelante, en más detalle, pero al final esta tabla eh, nos permite ver, bueno, en este caso, ver como tareas pendientes, donde bueno, hay una segunda parte en este cuadro en sí, donde anoté las mejoras, donde se planteaba qué hacer con cada artículo, con cada tema. Entonces, qué artículos necesitan ser ampliados y qué fuentes pueden utilizarse. Estas tablas pueden servir como una especie de hoja de ruta para alguien que ya esté, bueno, que esté interesado en contribuir a Wikipedia sobre estos temas. Entonces, en sí, este cuadro que realicé es un buen punto de partida para artículos relacionados a este tema y que, bueno, pueden servir de recurso muy útil para otras personas que quieran trabajarlos. Y bueno, aquí puedo, bueno, tenemos una captura de, de cómo se ve el código del HistoriaBot. Yo lo que hacía fue ir añadiendo los QSIDs al final de esta pequeña lista que aparece ahí, y bueno, ahí se iba llenando automáticamente, el robot pasaba y lo incluía. Y bueno, ese fue el trabajo que realicé respecto al mapeo de artículos. Y bueno, también, bueno, se pueden preguntar si ya hiciste toda esta tabla, verificaste qué artículos existen y cuáles no. Y bueno, ¿qué hiciste con esa información? En sí, lo que hice fue identificar artículos generales que abordaban temas amplios y en lugar de crear artículos nuevos, fui añadiendo información específica dentro de esos artículos ya existentes. Por ejemplo, aquí tenemos bueno, tenemos el artículo de cambio climático en América Latina. Al revisar, bueno, lo primero que hice fue verificar el historial de ediciones, si el artículo había sido editado recientemente, digamos en los últimos 3 meses. Eso me indicaba que probablemente contenía información desactualizada, o sea que si no ha sido editado, ¿no? Luego de eso, analizaba la estructura del artículo, si era claro, si tenía subdivisiones coherentes. En muchos casos, he reorganizado los artículos o creaba nuevos subtítulos para poder integrar mejor la información actualizada. Y bueno, así fue como trabajé paso a paso, editando y enriqueciendo artículos existentes con contenidos más específicos y actuales. Otro trabajo que realicé fue evaluar si los artículos necesitaban mejoras visibles. Para eso añadí plantillas de mantenimiento que aparecen al inicio del artículo, en este caso de ciencias ambientales, ¿no? Y ahí pueden ver que alerta sobre las necesidades específicas como la falta de referencias o problemas de redacción. Por ejemplo, en este artículo añadí que indica que necesita más fuentes. Esto fue luego de ver que el artículo tenía muy pocas referencias y que no había sido actualizado desde hace varios años. Este tipo de evaluación también puede ser útil si alguien en sus propios mapeos temáticos, cual fuera, encuentran artículos con estas señales. Y bueno, esta es una forma de identificar oportunidades para contribuir, especialmente si hay falta de fuentes o están desactualizados. En el caso concreto en el que yo mencionaba que yo empecé a añadir información específica en artículos generales, les muestro este artículo sobre las inundaciones de Río Grande do Sul, el 2024. Ahí añadí un subtítulo dentro de la sección de impactos, enfocados exclusivamente en el impacto en la educación. Busqué fuentes confiables, notas de prensa que hablaban sobre el tema, y de las que encontré señalaba, por ejemplo, que aproximadamente 400.000 estudiantes, cerca del
55% del total, se vieron afectados y casi la mitad de las escuelas del estado sufrieron daños. Además, muchas de estas escuelas fueron utilizadas como refugios para personas damnificadas, lo cual afectó directamente en el funcionamiento del sistema educativo. Entonces, este tipo de detalles permite ampliar la comprensión del impacto ambiental más allá del daño físico, incorporando también dimensiones sociales y educativas. Otro ejemplo parecido fue el de efectos del calentamiento global, donde se añadió un subtítulo dedicado específicamente a educación, y allí se menciona cómo el cambio climático ha generado interrupciones en el calendario escolar, ya sea por desastres naturales o por condiciones climáticas extremas. También señala la importancia de contar con infraestructura adecuada, tanto física como digital, que permita garantizar la continuidad educativa en situaciones adversas, porque no se trata de solo reconstruir las escuelas, sino de tener sistemas resilientes que aseguren que los estudiantes puedan seguir aprendiendo a pesar de las crisis. Y bueno, finalmente, otra contribución importante que realicé fue la traducción de artículos que estaban disponibles en español. Por ejemplo, traduje el artículo Climate Change Education al español bajo el título de Educación sobre el Cambio Climático. Este trabajo también es muy valioso porque permite a que más personas puedan acceder a información clave en su propio idioma. Así que no solo se trata de crear y editar artículos, sino también de traducirlos. Y bueno, para este trabajo que ya detallé anteriormente, aprendí a utilizar distintas herramientas. Por ejemplo, la herramienta para traducir artículos de la diapositiva anterior. También aprendí a trabajar con plantillas como extracto, artículo principal, véase también. En el caso, por ejemplo, de extracto, que eh, permite mostrar directamente una sección específica de otro artículo. Entonces, es útil, por ejemplo, cuando queremos incluir información relacionada sin duplicarla, manteniendo el contenido actualizado desde su fuente original. Entonces, lo que yo hice en varios artículos, seleccionaba un artículo principal, digamos, cambio climático. Yo añadía una subsección relacionada a educación y luego lo compartía, bueno, añadía la plantilla de extracto a otro artículo, pero extrayendo la información de esa sección en específico. Entonces, eso me ayudó bastante. Después tenemos el de artículo principal, la plantilla de artículo principal que se coloca al inicio de una sección para indicar que hay un artículo dedicado exclusivamente a ese tema. Y bueno, es como decirle al lector, si te interesa saber más sobre esto, puedes dirigirte a esta página donde está toda la información. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, en este caso de influencias externas y el artículo principal de variación solar. Entonces, nos ayuda a redirigir también al lector sobre temas más específicos. Y bueno, por último, que no nos saca una captura ahora, pero es la plantilla de véase también, que aparece normalmente al final del artículo o sección y sirve para enlazar a otros artículos relacionados que pueden ser de interés para los lectores. Entonces, estas herramientas ayudan a tejer mejor el conocimiento en Wikipedia, guiando a quienes leen hacia otros contenidos relevantes sin sobrecargar un artículo, sin sobrecargar un solo artículo. Y bueno, me ayudó bastante esas herramientas, si es que no lo han conocido. Y bueno, para recapitular un poco el proceso que seguí al momento de contribuir con información a los artículos en Wikipedia, estos son los pasos que realicé. El primero fue la búsqueda del tema. Lo que hacía era buscar directamente en Wikipedia si el artículo existía,
Y si no existía, lo anotaba como pendiente y revisaba en Wikidata para verificar si existía el ítem sobre el tema, y si tampoco existía, recién procedía a crearlo. El segundo paso fue la investigación. Hacía un pequeño mapeo general del tema para tener un panorama más claro y saber desde dónde abordar el contenido. Luego, el tercer paso fue la selección de fuentes fiables. Para eso me apoyé en repositorios oficiales como los del Banco Mundial y otras fuentes reconocidas que abordan estos temas. Y bueno, revisaba estos documentos, leía con atención y extraía los datos más relevantes. El cuarto paso fue el de la escritura con criterio enciclopédico. Y aquí, bueno, si quiero detenerme un poco porque fue para mí un verdadero desafío, porque muchas veces que la información está redactada en un lenguaje muy técnico, y mi tarea era convertirlo a algo más accesible, algo que pueda ser comprendido por cualquier persona. Entonces, esa fue una de las características más importantes, bueno, es una de las características más importantes en Wikipedia, que su contenido sea claro y entendible para todo público. Y bueno, finalmente el quinto paso fue la revisión, y aquí volvía sobre lo que ya había escrito para asegurarme de que realmente cumpliera ese objetivo, que la información fuera clara, bien redactada y fácilmente comprensible. Gracias a este proceso pude, bueno, desarrollar varias habilidades. Por un lado, las habilidades técnicas para aprender a contribuir directamente en Wikipedia y Wikidata. Al inicio no estaba muy segura de cómo hacerlo, tenía un poco de miedo de equivocarme, pero al ir editando ya no perdí el miedo. Pero a medida, bueno, eh, fui familiarizándome con el entorno, entonces empecé a editar con más confianza y sin miedo. Luego desarrollé también las habilidades críticas para poder evaluar las fuentes, identificar cuáles eran las que realmente eran fiables y aprender a interpretar la información para luego transformarla y luego plasmarla en los artículos. Bueno, eso fue un ejercicio de constante análisis y, bueno, criterio también. Y por supuesto, las habilidades comunicativas, como les decía antes, transformar la información técnica en un lenguaje más claro. No fue fácil, pero fue uno de mis aprendizajes más valiosos del proceso. Y bueno, cómo comunicar de forma sencilla, sin perder profundidad, pensando siempre en quién va a leer ese contenido. Esta fue otra de mis herramientas principales para mí, fue el diario de aprendizaje, porque me sirvió para registrar todo el proceso que fui viviendo durante esta experiencia, las tareas que me asignaban, los logros que iba alcanzando, las dificultades que encontraba, e incluso los momentos en los que sentía que, que me había equivocado. Entonces, todo esto me permitió hacer un seguimiento muy cercano de mi proceso y, bueno, podía volver a leerlo. Habían lo que había escrito en días, meses, y bueno, y darme cuenta de cómo había evolucionado y cómo fui aprendiendo y ganando confianza. Y bueno, recomiendo, si es que tal vez en otros proyectos similares o en otros, tener un diario de aprendizaje. No solo sirve como bitácora personal, sino también como una herramienta de reflexión. Y bueno, esa es una herramienta muy, muy importante para mí que me ayudó en el proceso. Y bueno, para cerrar, quiero, bueno, dejar esta frase que resume mucho de lo que aprendí en esta experiencia. Editar Wikipedia también es una forma de activismo desde el conocimiento, porque cuando contribuimos con información, sobre todo estos temas que son ignorados o poco documentados, como el cambio climático, no solo estamos editando, estamos generando memoria, estamos contribuyendo con conocimiento colectivo y abriendo caminos para otras personas que también para que también puedan aprender, informarse y actuar. Entonces, editar Wikipedia es también tomar decisiones, decidir qué temas necesitan visibilidad,
qué historias no pueden seguir siendo ignoradas y si eso tiene un impacto real. Y bueno, cada vez que creamos un artículo, que agregamos una referencia o enlazamos un dato, estamos sumando a una Wikipedia más diversa, más representativa y más útil para nuestras comunidades. Y bueno, lo bonito es que no estamos solos, hay toda una red que nos acompaña, que colabora y que también cree en nuestro trabajo, o bueno, en este trabajo colaborativo. Así que, bueno, si están pensando en aportar, ya sea en otros temas que no están relacionadas a este, pues pueden hacerlo porque las contribuciones importan y hacen una gran diferencia. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que les expliqué. No sé si tienen alguna duda sobre tal vez la tabla. Sí, gracias, Vania. Yo de hecho tengo algunas preguntas. La primera tiene que ver con lo que nos decías al inicio de tu presentación y es que tu recorrido como voluntaria wikimedista ha comenzado ya hace varios años, pero recién te has animado, digamos, a meterte a la piscina, por así decirlo, de cabeza, no sé. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué sientes que te ha ayudado a tener más confianza para editar, para que las personas que recién están comenzando a editar puedan decir, ah, con estas herramientas o en estos contextos o con estas cosas me voy a sentir más animada o animado a ser parte de la comunidad? Creo que lo primero es familiarizarse con el entorno, porque al inicio yo no conocía estas herramientas, entonces ya una vez conociéndolas y bueno, practicando y editando, creo que ha sido lo más importante. Y esa fue mi manera, mi motivación principal, porque veía que no solamente es escribir y demás, sino que hay otras formas de editar, como añadir estas tablas, añadir estos enlaces, traduciendo los artículos. Entonces siento que eso fue jalando el hilo y me sumergí completamente. Gracias, Vanita, por esa respuesta. Y la otra que te quería hacer tiene que ver con esta interseccionalidad de la que hablabas, que decías que el cambio climático, digamos, no es un problema aislado, sino que sus efectos se ven en la educación, en la pobreza. ¿Cómo dirías que el curso de habilidades verdes te ha ayudado a que tengas una mirada más comprensiva, digamos, de cómo todo está conectado y de cómo hay brechas fuertes de conocimiento en la Wikipedia en español y en Aymara y en portugués y en guaraní, como nos mostrabas? Ujú. Bueno, yo la verdad no me lo había puesto a pensar hasta que leí el artículo y ahí empecé a reflexionar sobre cómo realmente sí afecta, aunque no nos demos cuenta, sí afecta. Y bueno, este conocimiento tal vez no es conocido por todos, entonces por eso fue que empecé a hacer el mapeo en los artículos y demás. Y bueno, siento que por este lado de la educación es un pequeño paso porque es cierto que no abarque todo. Como les dije, yo fui añadiendo información en secciones de artículos ya creados. Mi mentora me decía, yo desde el principio era, voy a crear artículos para todos estos. Y lo que ella me decía, no, sé estratégica. ¿Por qué? Elegí un artículo, ve la cantidad de visualizaciones al mes y compara. Este artículo grande se puede dividir en subsecciones. Entonces, lo que tú vas a hacer es añadir más información, pero si hay alguien que se va a animar, también va a crear un artículo ya sobre este tema en específico. Em, Hay mucho que abarcar sobre otros temas que están vinculados al cambio climático, pero siento que es un pequeño gran paso. Como les digo, esta tabla que les mostré hace un momento es como el punto de partida para poder iniciar un trabajo de investigación sobre estos temas o seguir ampliando más. Y bueno, siento que también es una necesidad. En este caso, se ha plasmado la disponibilidad en ciertos idiomas. La mayoría está en español, bueno, y también en inglés. Siento que es muy necesario hacer esa traducción a idiomas originarios y crear contenido sobre estos temas también, que sean visibles en estas wikis.
Gracias, gracias, Vanita. Tenemos una pregunta igual en el chat que dice, sobre las herramientas que nos cuentas que has aprendido, ¿qué otros proyectos crees que se pueden crear y ver beneficiados de tu aprendizaje? O sea, ¿qué otras, en dónde más podrías poner las herramientas que has aprendido, digamos? ¿Qué otros fines podrían tener? Em, Se pueden abarcar varios temas. En este caso ha sido más medioambiental, pero se puede hacer, por ejemplo, en este caso en Bolivia, podemos hacer un mapeo similar sobre temas específicos y ver cuál es la brecha que hay del conocimiento en Wiki sobre estos temas. Entonces se puede crear. Y bueno, el uso de las herramientas, en este caso, por ejemplo, el uso de plantillas, el uso de crear tablas con Listeria Bot, son herramientas muy interesantes para poder utilizarlos. Y se pueden utilizar en cualquier tema, así que no es un límite para utilizarlos, así que. Ujú. Sí, ahí igual comento, de hecho, la lista que hay de las áreas protegidas de Bolivia con Wikilobcert, para el concurso Wikilobcert, igual se crean de la misma manera, ¿no? Con esta herramienta que jala información de Wikidata. Entonces, sí, Ujú. Wikidata es muy valiosa como para tener una visión global, digamos, de la situación del contenido en las enciclopedias, en Wikipedia en español, en inglés, en otros idiomas. Así que, bueno, gracias, Vanita. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Puede abrir su micrófono, levantar la mano o escribirla en el chat. Y si no, nos despedimos hasta el siguiente Wikihabilidades, que esperamos que sea pronto. Y también les invitamos a participar en el concurso de fotografía Wikiloves Earth. Creo que estamos con eso, Vanita, entonces te agradezco mucho y vamos a subir igual este video. Entonces, que estés muy bien y muchas gracias a todos por asistir a esta sesión de Wikihabilidades que organiza Wikimedistas de Bolivia. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.